Bueno, estamos en contacto con Luis Carrera, integra el Centro de Protección a la Naturaleza. Me decía, hace más de 40 años. Quiere decir que eras muy chiquito cuando empezaste, Luis. Bueno, en primer lugar te vamos a saludar. ¿Cómo estás? Un gusto poder saludarte. ¿Qué tal, Aldo? ¿Cómo estás? Realmente muy contento de tu convocatoria y de esta resistencia que vos tenés ahí a partir del territorio liberado de Arroyo Leyes, ¿no? La verdad que es muy interesante, siempre estuviste, digamos, ahí metido con las cosas, con muchos temas, y entre ellos justamente fuiste de los que siempre estuvo tratando los temas ambientales, y a nosotros nos parece muy, muy, muy importante eso. Lo que sí es que, sí, la institución hace unos días, el 10 de febrero, cumplió 45 años, de los cuales 42 años, tal vez alternado, tal vez no siempre y demás, pero hace 42 años que yo estoy colaborando, digamos, con la institución, ¿sí? Bueno, así que sos un ambientalista de los viejos, digamos, de la vieja camada, por así decirlo. Mira, Luis, y bueno, en este diálogo, en esta charla que tenemos, es una charla de amigos, porque hace mucho tiempo que nos conocemos, y la idea es reflexionar sobre el medio ambiente. Yo te decía que la excusa era hablar del cambio climático, del protocolo de Kioto, aquello que en el año 1997 fue un elemento importante porque se pensaban que los países industrializados iban a tender a trabajar por el cambio climático. Se puso en vigencia en el año 2005 y no se ha cumplido los objetivos. Y me parecía que es importante hablar sobre una cuestión que es tan importante a la hora de cambiar, porque si no cambia, va en detrimento de la vida, va en detrimento de nuestra propia salud, de la naturaleza, del medio ambiente. Y me parecía interesante tener la reflexión de un ambientalista con tu trayectoria, principalmente del equipo del Centro de Protección a la Naturaleza, porque ustedes vienen trabajando hace mucho tiempo y justamente esto lo tienen ya como una materia afirmada en lo que significa los medios de comunicación y reflexionar sobre estos temas. Sí, mirá, lo importante es que yo voy a contar parte de mi historia también, porque creo que es interesante. Una de las primeras imágenes que nosotros recibíamos, estamos hablando del año 1980, todo era por carta, ¿sí? Llegaban los manuales de Naciones Unidas. Uno de los primeros que yo veo que llega, que me puse a traducir, era sobre el tema del efecto invernadero en aquel momento, 1980, ¿no? Dijeron, che, este que entró nuevo, agarré y ponelo ahora, ¿viste? Para que traduzca. ¿Vos sabés algo de inglés? Bueno, dale, ¿viste? Ponete. Así que desde ahí, digamos, ya empezamos a tomar contacto, desde ahí ya se sabía algo, pero lamentablemente vos sabés que le costó muchísimo a la comunidad científica, internacional, política, empresarial, terminar de reconocer lo del cambio climático. O sea, el protocolo de Kioto con su vigencia, ahora el Acuerdo de París, digamos, que arranca también y que intenta poner un tope a la cantidad de emisiones y demás por parte de los países industrializados y por parte también de los países que no aportan tanto, pero que también sufren los impactos del cambio climático, como el nuestro, por ejemplo, se ha convertido en una situación bastante complicada como para poder ejecutarla de manera práctica. Nosotros acá en Argentina tenemos un punto importante. Desde el año 2019 tenemos declarada la emergencia climática y ambiental. Esto está declarado en el Congreso de la Nación y realmente significa algo importante. Quiero destacar la trascendencia de esa declaración, porque es darle estatus de reconocimiento. O sea, ya hay muchos negacionistas del cambio climático, hay gente que todavía sigue negando el cambio climático. Nosotros hace menos de 15, 20 años que la comunidad científica se dio vuelta y dijo, che, evidentemente algo está pasando y nosotros como sociedad somos los que estamos haciendo este aporte con la cuestión de justamente de calentar la atmósfera, etcétera, etcétera, con los combustibles fósiles y demás, lo que ya conocemos y que nos enseñan de la escuela primaria. Pero nosotros en el año 2019 tenemos estatus legal de que el gobierno de nuestro país reconoce que hay una emergencia climática y que viene por los problemas justamente introducidos por el ser humano. Entonces, no es un tema menor, no es un tema menor a reconocer, y que hoy cuando estamos viendo todas estas instancias de los incendios, la bajante del agua, después se me va a acordar que te tengo que contar algo del agua, pero digamos, ver nuestra laguna Setúbal, el Colastiné, vos que estás viviendo cerca ahí del Colorado, que ves que se va cegando de a poco. Se está tapeando. Recién vengo del arroyo y me da pena, me da tristeza porque
si no hay agua en forma muy pronta, va a ganar digamos, el camarote y va a ser una cuestión que no vamos a contar más con la naturaleza, el arroyo acá tan cerca, que es la entidad de Arroyo Leche, ¿no? Claro, hay que tener en cuenta de que el río, y esto ya yendo, digamos, porque hay gente que confunde por ahí todavía, ¿no? O sea, y nos confunden, ¿sí? Y terminan algunos comunicadores sociales también por confundirnos, ¿viste? Dicen, che, pero mirá, pero esto es normal, ¿viste? Sí, es normal, pero lo que no es normal es una sequía de 2 años. Eso es lo que no es normal. Lo que no es normal es que tengamos más de 20 o 30 represas en la parte de arriba del río Paraná, digamos, y que ellas estén concentrando el agua, la poca agua de lluvia que puede estar cayendo en estos momentos y que no pueda llegar hasta el río. Tampoco es normal el tema de los incendios que hubo, y quiero recordarle a la gente, en el Amazonas, los incendios que hubo en Australia, ¿sí? Y los incendios que hoy tenemos en estos momentos en nuestro país, que arrancan desde el año pasado, en realidad desde el anteaño, en el sector de humedales. Ahora todos se asustan con el tema de los esteros de Liberá, pero realmente no son solamente los esteros Liberá, es gravísimo lo que está sucediendo, vamos a aclararlo, es gravísimo. Y es una muestra de todos estos elementos que hacen y ayudan para que sigamos calentando el planeta. Y acá es esta instancia, quiero traer también a reflexión una frase de Al Gore, que fue en su momento vicepresidente de Estados Unidos, digamos, no es que sea bicho de mi agrado, pero por lo menos le hizo un libro bastante bueno sobre el tema del cambio climático, ya por el año 2000, una muy buena película también, que traía algo de propaganda, digamos, de las empresas, ¿no? Pero dio el ejemplo de la rana, ¿no? Que decía que si uno coloca en el agua caliente una rana, vos empezás a hervir, ¿no? Un tachito con agua, y cuando está el agua caliente, si vos tirás la rana salta automáticamente, pues se quema. Ahora, si vos a la rana la metés en el agua fría y vas calentando de a poquito el agua, la rana no se da cuenta y termina por morirse cocinada. Es lo que en cierta forma nos está pasando a nosotros, que creemos que a nosotros, o sea, acá la especie más complicada somos nosotros, aclaremos, ¿no? O sea, está todo mal con la cuestión de la biodiversidad, con los peces, con el agua, todo esto, pero acá el impacto más grande lo tiene, y la especie que está más amenazada de extinción es la especie humana, digamos, ¿no? O sea, empecemos a pensar en todos esos términos. Y cuando hablamos de proteger, ¿por qué hablamos de proteger lo otro? Fíjate vos que el Centro de Protección de la Naturaleza tiene un lema que dice protegeré todo lo creado, ¿no? Que era en aquel momento, año 77, pero es en cierta forma lo que traía era proteger el ambiente porque es lo que me protege a mí. Esa es la cuestión, ¿no? Es lo que asegura que nuestra sociedad pueda llegar a tratar de ser sustentable, cosa que hoy está en serio peligro. Sí, porque vos hablabas de sustentable y a veces la ciencia nos crea confort, pero nos crea realmente conflicto. Hoy los plásticos son un riesgo enorme porque no se sabe cómo hacer con los plásticos están ya en los alimentos, en los peces, estamos consumiendo plástico y estamos consumiendo basura. Y eso también forma parte de lo que significa la salud. Y todas estas cuestiones creo que hay que hablarlas, no se puede esconderlas, no se puede negar, es necesario ser consciente, ser responsable, no ser alarmista, pero tiene que nacer también de una actitud nuestra, porque muchas veces se hablaba de la superestructura, que las decisiones venían de arriba hacia abajo, y yo no creo más en eso, creo que cada uno de nosotros, formando conciencia, transformando desde lo pequeño, se puede transformar, digamos, la superestructura, que es lo que tenemos que reclamar y exigir a los gobiernos, el cambio de políticas, el cambio de un modelo económico que lo único que hace es depredar, como es el capitalismo, buscar una economía mucho más amigable con el medio ambiente, porque hubo culturas que así lo hicieron y fueron prósperas en el tiempo, y creo que de eso se trata, de poder planificar a futuro, y esto hoy estamos viviendo el hoy y no sabemos lo que va a pasar mañana.
Sí, es un poco complejo hoy, ¿viste? En esta situación que tenemos, o sea, uno quiere por ahí tratar de salir de lo que es Argentina solamente, ¿no? Porque, ¿viste? Si nos vemos a futuro como Argentina, está un poco complicado con el tema del Fondo Monetario, con todas las luchas del Atlanticazo, el Chubutazo, el Mendozazo, digamos, acá con los humedales, digamos, toda esta cuestión vemos que está muy revuelta justamente por un modelo que en cierta forma es depredatorio, y que tenemos que ver realmente cuánta gente quiere dejar este modelo de consumo, cuánta gente prefiere seguir yendo hacia el abismo, digamos, ¿no? En cierta forma, porque el sistema tiene una paradoja muy importante. Si para, genera problemas, y si no para, genera también problemas. Entonces, ¿cuál sería el término medio que tenemos que encontrar? Que ahí me parece muy bien lo que vos estás planteando, que son las incidencias que tenemos que generar los ciudadanos a través de las organizaciones, con grupos, digamos, que se forman espontáneamente o ante algún efecto, digamos, negativo que haya en el ambiente o en nuestra salud o lo que sea, de ir a impactar a aquellos que aún en países como los nuestros tienen que seguir generando políticas públicas. A ver, una ONG no puede generar una política pública. Esto es lo que por ahí hay que dejar en claro, ¿viste? Porque si no parece que cada uno hace la suya. No es así. Hay que incidir sobre los gobiernos, digamos, para que los gobiernos lo hagan, lo pongan en agenda y lo comiencen a implementar. Creo que de eso se trata, porque el rol del Estado, nosotros siempre se habla del Estado, y el Estado no es algo que no está presente en todas las decisiones que se toman en los gobiernos locales, provinciales y nacionales. Creo que justamente esto, ¿no? De empezar a tomar conciencia que nosotros también somos el motor de las transformaciones y que las transformaciones tenemos que exigirlas porque la participación es la única forma de lograr, digamos, la dinámica que queremos para cambiar las cuestiones que se hacen mal. Sí, yo considero que es así y que, bueno, siempre hemos estado bregando nosotros desde la ONG, desde el Centro de Protección de Naturaleza, tratando de incidir, ¿no? O sea, siempre algunas cosas que se han logrado, la cuestión de incluir el artículo en la Constitución Nacional, que es muy amplio, pero que también ha servido para otras cosas, tener incidencia por el tema nuclear, tener incidencia por el tema de inundaciones y demás. Nos parece que es muy importante, digamos, en este caso, el trabajo, no solamente el movimiento en la calle, sino que hay que sentarse con los legisladores, con los políticos de turno, además, hacer docencia con los políticos, porque esa es otra cuestión. Cada 4 años nosotros tenemos que hablar y sentarnos de nuevo, cambia la cara del otro lado y hay que empezar a explicarle, digamos, cómo van las cosas. Yo creo que es importante eso. Y con respecto al cambio climático, para los que nos escuchan, me parece que es importante decirle cómo se manifiesta, por ejemplo, el cambio climático hoy acá en Santa Fe. No es solamente por el calor. Me interesa este tema porque va con lo cotidiano. El agua de Santa Fe, que era considerada de las mejores aguas del mundo en cuanto a la calidad, porque se extraía el agua del Colastiné, luego se empezó a traer de la laguna Setúbal, ahora también parte del Colastiné, bueno, y demás, hoy es salada. Yo les pido por favor a los santafesinos que cuando pensemos en el cambio climático, es eso, es no poder tener agua, ¿sí? Creyendo que también yendo a comprar los bidones de agua estamos teniendo algún tipo de solución. Eso no es solución, es una cuestión momentánea. Pero en realidad nosotros tenemos que pelear para otras cosas, para que nuestra agua vuelva a ser buena y no seguir consumiendo agua salada. Y ahí No, está una de las puntas que ¿dónde tenemos. estás, Luis, si me permitís? Porque el agua es un recurso y es una mercancía, y ya que está cotizando en bolsa, está cotizando en Estados Exactamente. Unidos, el recurso natural de agua, que antes nosotros lo decíamos que era abundante, en otras partes está faltando o es de mala calidad. Y esto también tenemos que tomar conciencia, que el capitalismo va también por lo que ha significado la incorporación, por ejemplo, en la Constitución, que el agua es un derecho humano. Y realmente acá nos están quitando los derechos, nos están quitando los recursos y nos están quitando la vida. Exactamente, por eso, por ejemplo, se siente, a ver, cuando uno mira por la televisión las movilizaciones de Chubut, de Mendoza por el agua, por ejemplo, ¿no? O lo en el Atlántico por el mar sin petrolera, nosotros deberíamos estar haciendo una movilización por el tema del agua. A ver, sabemos que hoy está complicado el tema porque es el río que está abajo y demás, pero empecemos a pensar de que no es solamente el río que pasa frente a la ciudad de Santa Fe, sino que hay un río enorme que hoy está prácticamente seco. Aparte de todo eso, se ha implementado el famoso tema de la hidrovía, otro problema, digamos, que
tenemos y que, bueno, y que ya hay bastantes grupos que están trabajando sobre ese tema, no solamente como una cuestión de recuperación de lo nacional, sino que la pregunta que siempre nos hacemos es, ¿vamos a recuperarla para seguir haciendo lo mismo? O, por ejemplo, cuando se habla de minería, ¿sí? Se habla de minería, dicen, che, que las mineras debieran ser nacionales, pero vamos a seguir haciendo lo mismo que se hacía de la otra manera. Entonces, son las cosas que en realidad tenemos que pensar de que nuestro mundo, nuestra sociedad va camino a una transición. Esta transición es una transición energética, alimentaria, hay una transición de gobiernos, o sea, tiene que haber toda una cuestión de modelos que van a caer en los próximos 20, 30 años. Yo no hago futurología, sino que lo que estoy diciendo es tratando de sacar un promedio de lo que dicen los especialistas, ¿no? Petróleo hay por 10, 20 años más. En nuestro país, por ejemplo, para el año 2041 ya sacó la ley de electromovilidad en la cual no va a haber autos que se manejen con combustible fósil a partir del año 2041. Primero hay que ver si llegamos, pero si llegamos, aquellos que están pagando hoy un plan, digamos, ¿no? Para poder pagarse un auto, no lo van a poder utilizar durante mucho tiempo. Así que son cosas que hay que pensarlo, digamos, ¿no? Que en realidad el problema no es que haya movilidad limpia, sino que el problema es qué hacemos con la movilidad en general, qué hacemos con el auto, qué hacemos con el transporte público, qué hacemos con la energía. ¿Qué va a pasar cuando empiece a escasear la energía? ¿Qué va a pasar con los servicios de salud, con los servicios educativos? ¿Qué va a pasar con los transportes? Digamos que una persona hoy se mueve mucho, por ejemplo, vos fíjate que estás en Arroyo Leyes y hay mucha gente que vive en Arroyo Leyes pero que va a trabajar a Santa Fe. ¿Cómo va a ser esa gente que todos los días saca su auto, digamos, y va hasta Santa Fe a trabajar, ¿no? Dentro de unos años. Estas son las cuestiones que hay que plantearse, que nosotros siempre hablamos de lo que son las economías locales fuertes, lo que significa generar el trabajo. No estoy hablando de teletrabajo, ¿sí? Estoy hablando de generar el trabajo en el lugar, de generar trabajo genuino, ¿sí? Y, bueno, en todo caso, de recircular, digamos, la economía en los lugares cercanos, pero también todo esto que hablamos de economía tiene que ver de que tiene que estar en una base de un ambiente que sea medianamente, mirá lo que te digo, medianamente sano, porque estamos hablando de una transición. Lo ideal sería que fuera sano del todo, pero hay que recuperarlo para poder recuperarnos nosotros mismos como sociedad humana. ¿Sabes qué estaba pensando? Porque vos hablabas de cuestiones que tenían que ver con las represas y yo pensaba en la diplomacia, en el derecho internacional, las obligaciones de los países, las relaciones que tienen que haber. En ninguna parte del mundo el río es exclusividad del que está en el cauce superior. Esto lo vemos en Europa, son cauces compartidos y las decisiones son compartidas. Acá parece que nuestra diplomacia ha dejado de lado el recurso que es el río Paraná, porque Brasil dispone del recurso para su represa, para el aprovechamiento hidroeléctrico, y a nosotros nos deja un papel digamos, muy lamentable ante las situaciones de esto, no contar con agua en el Paraná. ¿Cómo es esto? El derecho internacional está vigente, se cumplen las leyes internacionales, hay respeto. Me parece que también es un tema como para pensarlo, porque creo que también bien lo vale. Es que la escala de los problemas hoy ya ha dejado de ser local y se convierte en una escala global. O sea, hay escalas, ¿no? Una es la local, la que tenemos que hacer, la otra sería la regional, en cierta forma lo que nos toca en Latinoamérica. Quiero aclararte algo, ¿no? Que no es que las represas solamente no dejan bajar el agua, es que no hay agua, ¿no? Con el tema de los incendios, se terminaron esos ríos húmedos que había, ¿no? Esos ríos aéreos, como se les llama, por la gran cantidad de humedad que había por los árboles, y todo eso, bueno, tiene su repercusión en los regímenes de precipitación y demás. Por más que uno vea por ahí como el otro día, en Brasil llovió, murieron 50 personas porque se deslizó el lodo en un lugar, son situaciones muy puntuales. Acá lo que estamos viendo es que a futuro, digamos, la constante es que va siempre para atrás, vamos para atrás. Entonces, esa cuestión evidentemente merece un esfuerzo de nuestra diplomacia, pero la diplomacia también se va a mover en función de lo que los ciudadanos hagamos. Hoy hay muchas redes, digamos, de trabajo entre los ciudadanos de distintos países. O sea, hay gente del movimiento Los Sin Tierra, por ejemplo, que trabaja por ahí, digamos, con algunos movimientos campesinos de la Argentina. O sea, hay redes tiradas por todos lados. Lo que habría que ver es cómo esas redes inciden, ¿no? Como para que realmente esto se comience a trabajar de otra manera. Evidentemente lo de los ríos
es un tema importante, no es un tema menor. Y creo que a los santafesinos, más que nada, ¿no? Yo me declaro nacido y criado en Santa Fe, ¿no? A pesar de que ahora estoy viviendo en otro lugar, pero nacido y criado en Santa Fe, y realmente me preocupa muchísimo como santafesino todo lo que está sucediendo, y en especial lo que más me preocupa es que hay bastante indiferencia de la gente, bastante indiferencia, y entendible a veces, pero es como que se tendría que movilizar un poquito más, entre todas las otras cosas por las cuales hay que movilizarse hoy, ¿no? Y para ir cerrando, Luis, me parece que tenemos que ser siempre positivos, más allá de las circunstancias negativas que estamos viviendo. Creo que hay avances en las redes, por así decirlo, que vos estás planteando. Sé que hay nuevos compromisos que se están asumiendo, que hay una organización, porque también hace falta organización social, política, hay ONG, hay gente que está trabajando desinteresadamente en estos temas, y me parece que ese es el camino. Tenemos que apostar a eso, principalmente porque eso será quizás el salvavidas que podamos tener para cambiar situaciones que cada vez vienen más complicadas. Sí, mira, el tema de las redes, por supuesto, o sea, así como en Santa Fe puede llegar a haber indiferencia, vamos a decir una indiferencia entre comillas, ¿no? Por los temas ambientales. Hace poco, por ejemplo, con el tema de la reserva, lo que sucedió ahí con instalar un aulario en la reserva, significó que una parte de la movilización se hizo. Yendo un poquito más atrás, en 2014, con lo que pasó en el Parque Alberdi, también hubo una movilización. O sea, hay momentos en los cuales creo, y esto es lo positivo, ¿no? Que la gente se mueve, se organiza. Hay, por lo menos en Santa Fe, nosotros hemos detectado no menos de 4 grupos, digamos 5, que están trabajando. Y es bastante interesante, y la verdad que lo que tengo que decir es que al igual que nuestra organización, necesitamos más gente que se esté movilizando. Moviendo su propio grupo, moviendo su vecinal, por ejemplo, o sea, el reclamo de una vecinal es legítimo también cuando vienen y le instalan una antena de telefonía celular, o cuando se queja por el agua, porque la vecinal se puede ir a quejar por los impuestos que le vienen alto, pero también se puede ir a quejar porque le quieren instalar, como se quiere hacer en estos momentos en la zona de la costanera, por ejemplo, se quiere instalar un complejo inmobiliario ahí que excede lo que es la normativa del ROU, por ejemplo, del Reglamento de Ordenamiento Urbano en la ciudad. Y bueno, estos emprendimientos especulativos también hacen que las vecinales sean un foco importante. Para nosotros no hay que ser ambientalista, esa es la cuestión importante. Hay que ser un vecino sensibilizado y preocupado por lo que está sucediendo dentro de su territorio y actuar en consecuencia. Y sumar semilleros, sumar gente joven. Creo que hay mucha gente joven que se está sumando a estos reclamos, y creo que esa es la verdadera apuesta. Luis, como siempre, un gusto poder verte, poder saludarte, encontrarte después de un tiempito que no nos estamos encontrando. Bueno, me parece interesante rescatar estos temas, volver a charlar estos temas, y bueno, ha sido un gusto estar con vos. Bueno, muchas gracias, Aldo. A disposición, como siempre. Bueno, aquellos que quieran acercarse al Centro de Protección de la Naturaleza, después, si querés, te paso bien el correo, teléfono, por si en algún momento puede aparecer. La verdad que a nosotros nos interesa seguir sumando gente. Se está produciendo un proceso muy importante en la institución, porque la verdad que la pandemia también causó impacto en las organizaciones, y la verdad que necesitamos que se sumen desde cualquier lado. Acá el Centro de Protección de la Naturaleza siempre se ha destacado, como todas las organizaciones nuevas, en donde no te preguntan si tenés un título, sino que la cuestión es: vení, vamos a trabajar, porque acá hay algo importante en lo cual estamos poniendo todos la vida. De una u otra manera lo estamos poniendo y estamos tratando de protegerla. Aldo, muchísimas gracias por todo. No, gracias a vos.